La macana es que cuando empieza a grabar se me achica la pantalla, ¿viste? Y veo a la mitad. Y bueno. Aunque sí, puedo poner más pantalla, a ver, pantalla completa, ahí veo un poco más de gente. Un poco, no todo, pero un poco. Yo tengo hoy, esta tarde, una particularidad en la función que no puedo ver las cámaras abiertas. Me aparecen todos con las cámaras cerradas. No sé por qué. Mira vos. Debe ser Ah, una debe ser, configuración de Google que debo claro, debe destrabar ser algo ahora. de Google. A mí me pasa que, por ejemplo, si yo no fijo, yo le he dado la orden, porque me pone nervioso hablar y ni siquiera verme a mí mismo, ¿viste? Pues no sé ni lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, hay una función en el Meet que es fijar tu cámara en la pantalla. Entonces sale siempre tu cámara, concretamente. Claro. Y a lo mejor has tocado algo, Nico, de la configuración. Sí, Es sí, sí. probable, es probable. Creo que no tengo esta cuenta de la universidad como predeterminada. Puede Puede ser, ser eso. puede Ya lo voy a ser. revisar. Bueno, chicas, vamos a comenzar entonces este curso optativo de educación rural en el año 2021, en los profesorados de inicial y de primaria. La verdad que es un gusto que hayan optado, valga la redundancia, por hacer este espacio curricular. Eh, Intentamos, no sé si lo logramos, usted lo van a decir al final del cuatrimestre, intentamos que sea un espacio de crecimiento, un espacio bonito, justamente desde el punto de vista de acercarles a ustedes que han elegido ser maestras, ser profesionales de la educación en el aula, eh, esta multiplicidad de la realidad de lo que es el acto educativo. Y cuando digo multiplicidad, decimos justamente lo que abren los cursos optativos de tercer año, porque si ustedes se han dado cuenta, en la currícula de formación de las dos carreras, de inicial y de primaria, tercer año es un año muy importante en la carrera, puesto que es el año donde comienzan a trabajar desde la práctica profesional y la investigación educativa el sujeto de aprendizaje, que las introduce en el aula, que va a ser su ámbito laboral, las introduce en el campo de la planificación, de las secuencias didácticas, de todo ese universo que las va a atravesar a lo largo de toda su vida como maestras hasta el día que se jubilen. Porque si hay algo de lo que no se pueden desligar es de hacer una planificación y una secuencia. Está en el corazón de nuestro ser docente. Todo eso acontece en este tercer año, por eso es un año muy importante en su carrera y muy específico a su vez, porque es como que ya dejamos, ¿viste? En tercer año ya dejamos esos saberes generales de primero, algunos saberes aplicados, y entramos en el corazón del aula, que es nuestro ámbito laboral, en definitiva, ¿no? Y es como que nos internamos adentro del aula a ver todo lo que pasa en el aula. Y justamente, fíjense ustedes, que la currícula, la malla curricular del plan de estudio, les acompaña esos procesos de mirar el aula con una idea de aula expandida, con una idea de aula multiplicada. ¿Por qué? Porque en los optativos ustedes tienen educación en contextos de encierro, educación rural, ¿m? Y educación de jóvenes y adultos. Tienen 3 modalidades, deberían tener otras todavía más, pero al menos tienen un transitar por un aula de primaria o un aula de inicial. Bueno, en el caso de primaria tienen la totalidad, en el caso de inicial pueden tener, pueden tener ruralidad concretamente, ¿no? En el caso de primaria tienen contextos de encierro y primaria tienen en jóvenes y adultos concretamente, ¿no? De modo que, fíjense ustedes cómo se organiza en la formación que ustedes están adquiriendo en este momento de la formación inicial del profesor, de educación inicial y de educación primaria, cómo se organiza este tercer año, en torno a qué eje. Se organiza en torno al aula,
se organiza en torno a las didácticas, porque es un año fuerte en el campo de las didácticas, que es un saber específico, didáctica de las sociales, de las naturales, de la lectura, de la matemática, la alfabetización inicial, etcétera, etcétera, en el caso de las chicas de nivel inicial, y se organiza a mirar las múltiples aulas en donde yo puedo ejercer como maestra. ¿Mm? Ese es el corazón de tercer año. Ese es el corazón de tercer año. Al profe Nico y a mí, algunas nos ven un poco repetido, algunas no, todas las que están acá nos ven repetido, porque en realidad nosotros tenemos la práctica 3 de primaria en el primer cuatrimestre y tenemos la práctica 3 de inicial en el segundo cuatrimestre, así que nadie se salva de nosotros dos, concretamente, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta de eso. Pero además, nosotros acompañamos justamente, somos el equipo, hemos conformado un equipo con el profe Nico, nos hemos adoptado uno al otro, no sé quién a quién, pero va, en fin, no vamos a entrar en minucia. Hemos conformado un equipo justamente de los optativos de tercer año, porque entendemos que hay un hilo conductor cuando hablamos de ruralidad, de jóvenes y adultos y de contextos de encierro, que está ligado a la práctica de aprendizaje que desarrollamos en la práctica 3, en la práctica profesional, ¿no? Es por eso que nosotros vamos y venimos, el mismo equipo docente, justamente en el profesorado. Costó llegar a construir esto, no fue fácil, las chicas que están en cuarto año no tuvieron este itinerario, ustedes que están en tercero ya están recibiendo este itinerario más conformado, más consolidado concretamente, porque bueno, ustedes saben que los profesorados son nuevos, este año egresa la primera corte en cuarto año, y se fue conformando la planta docente, porque no estábamos todos los docentes cuando empezó el profesorado en 2018. Año a año, cuatrimestre a cuatrimestre, se han ido incorporando nuevos docentes. Y así llegamos a conformar el equipo de los cursos optativos de tercer año, junto con el profe, puesto que con el profe Nico venimos de otra experiencia, concretamente de trabajo sobre educación rural, sobre educación hospitalaria, en otra universidad, que es la Nacional de San Luis, concretamente, donde los dos nos hemos formado, porque los dos somos egresados de la carrera de Pedagogía de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Luis. Y allí empezamos nuestro trayecto de formación y nuestro trayecto de práctica en estos campos que hoy nos permiten estar con ustedes trabajando en la docencia, en los profesorados de primaria y de inicial en nuestra querida escuela de Justo Darac, concretamente. Así llegamos hasta ustedes, un poquito para que nos conozcan un poquito más, ¿no? Concretamente. Bueno, a ver. Profe. Sí. Y si no mal recuerdo, también estuvieron en la práctica 1, ustedes dos. Ah, nosotros hemos pasado por todos los años. Recuerdo que el año pasado hicimos la práctica 1. Porque con el profe Nico empezamos juntos desde el 2018, desde que se inauguró la carrera. Así que en primer año dimos clase en primero, en segundo dimos clase en segundo, en tercero, y así, en todos los años. Sí, está bueno lo que decís, sí. Han sido muchos desafíos, pero bonitos, porque hemos visto crecer a este profesorado. Y de alguna manera uno lo dice con mucho sentimiento, ¿no? En parte de esa construcción es como ir amasando un producto, ¿no? Las chicas que están en cuarto año nos conocen porque nos han visto hasta la sopa en todos los años, en muchas materias, ¿no? Pero es bonito eso porque sí, nosotros hemos pasado por la práctica 1, bueno, el profe Nico no me acompañó en la práctica 2, ahí me separé, el profe Nico, me divorcié, lo mandé para otro lado y yo me fui para la práctica 2, pero después en la práctica 3 ya nos pusimos a trabajar juntos también, y eso también nos ha permitido ir mirando, bueno, yo pasé por la 1, por la 2, y terminé en la 3, porque me resistí a llegar a la 4, pero por suerte no fui a parar a la práctica 4. La práctica 4 está la profe Cristina, que ustedes la deben conocer, Cristina Pérez, y Cristina Nieto, las chicas de inicial.
¿no? Concretamente, y son ahora, además de las profes de práctica 4, son las jefas de residencia, que es el momento final de egreso de la carrera, porque ese equipo docente hemos logrado consolidarlo en cuarto año en la práctica 4, que es práctica de la enseñanza, y en residencia el mismo equipo todo el año, porque es muy importante en términos de la formación de usted. Así que sí, hay muchas experiencias. Bueno, como nosotros les decíamos recién, este también es un año muy interesante, muy importante y muy bonito, porque enseguidita les voy a explicar un poquitito más en detalle, pero además de cursar regularmente el curso optativo de ruralidad, de jóvenes y adultos, el otro grupo que haya elegido jóvenes y adultos, y de práctica profesional, este año la Universidad Nacional de Villa Mercedes inauguró las convocatorias a proyectos de investigación y a proyectos de extensión social, por primera vez en la historia. Ustedes saben que si el profesor nuestro es nuevo, la UNVIME también es jovencita, es un adolescente, tiene 11 años, ¿no? Está entrando en la adolescencia. No, ya es madura, pero digo, es jovencita, concretamente como universidad. Y hasta ahora no había desarrollado estos componentes de la investigación y de la extensión. Este año se lanzaron las convocatorias, se presentaron muchos proyectos, afortunadamente, entre investigación y extensión, se presentaron más de 50 proyectos en la universidad, con lo cual es muy auspicioso, porque eso quiere decir que los profesores que estamos en la universidad queremos investigar y queremos hacer extensión social. Pero en el campo de la extensión, que es lo que nos compete a nosotros en este momento, hay una característica todavía más bonita. ¿Por qué? Porque la extensión que vamos a hacer es una extensión social en y con la docencia. Es decir, que algunos profesores, en el caso de nuestra escuela, yo creo que estamos todos, pero bueno, algunos son en nuestra escuela, pero en la nuestra, porque nuestra escuela ganó 11 de los 25 proyectos de extensión. Casi la mitad de los proyectos de extensión de la universidad son de nuestra escuela, concretamente. Eso es un orgullo que lo vamos a empezar a decir por todos lados, concretamente, porque nos costó llegar a presentar 11 equipos de extensión, y lo hemos logrado, pasamos la convocatoria, fuimos evaluados positivamente y estamos aprobados. O sea que eso es un gran logro histórico para nuestra universidad y sobre todo para nuestra escuela. ¿Y qué es esto? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Ahora vamos a entrar enseguida en el eje de ruralidad, pero para que ustedes vean cómo se relaciona, porque van a empezar a hablar y van a escuchar, y nos van a escuchar a nosotros, y van a haber actividades, y van a poder participar ustedes como alumnas, que eso es lo más rico. ¿Por qué? Porque la extensión social está concebida, está postulada como una extensión desde determinados cursos de la docencia. Y nosotros hemos querido elegir con el profe Nico y con otros profes que componen el equipo, justamente los cursos optativos para la extensión en la docencia. ¿Por qué los cursos optativos? Porque acá estamos hablando de ruralidad, actores de la ruralidad. Estamos hablando de jóvenes y adultos, escuelas de jóvenes y adultos. Estamos hablando de encierro, escuelas en contextos de encierro. Todos esos son actores sociales, son comunidades. Entonces nos pareció que los cursos optativos eran un muy buen espacio para realizar algún tipo de actividades de extensión universitaria en la docencia. ¿Qué significará esto? Ustedes dicen, ¿y esto cómo se come? ¿O con qué se come? ¿No? ¿O con qué se adoba? Concretamente. Es muy sencillo, chicas. Digo, para que ustedes vayan empezando, no lo voy a desarrollar hoy, pero para que ustedes vayan comprendiendo qué va a significar esto. Ustedes van a escuchar hablar de los PED, la sigla se llama PED, P-E-D, Proyectos de Extensión en la Docencia.
Es muy simple, ¿no? No hay que darle mucha vuelta. Proyecto de extensión en la docencia. Eso significa que como nosotros somos materias que trabajamos con actores educativos, lo rural, el encierro, el hospital, el joven y adulto, etcétera, etcétera, alguna de las actividades que hagamos dentro de la materia, en este caso de ruralidad o en el otro caso del otro optativo de jóvenes y adultos, van a tener alguna interrelación con esos actores sociales. Llámese escuelas rurales, escuelas de jóvenes y adultos, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer algún tipo de intercambio. Por ahora les voy a decir esto como un contexto general para que ustedes tengan como una primera aproximación. Ustedes van a seguir cursando su materia, pero este aquí que algún tipo de actividad en algún trabajo práctico, en alguna integración, en algún foro de discusión, esta aula de 35 personas a lo mejor va a crecer un poquito, porque van a entrar otros actores y van a interactuar con ustedes, porque de alguna manera esos actores van a interactuar desde el lugar social que ocupan en la formación inicial de ustedes, como futuras maestras. Por eso se llama extensión en la docencia. ¿Se entiende? Concretamente, esta es la idea, esta es la idea. Por eso queríamos, antes que empezar con el eje propiamente de explicación del contenido de la ruralidad, empiezan a aparecer los niños. Ahí el profe Nico aparece, la Paula. Cuando quiera vamos a ver un jardín de infantes acá en la clase. Está bueno. Se empezó a adelantar la extensión, se empezó a adelantar, pero infantil. Sí, se me achicaron los actores sociales, cada vez más chiquititos. Concretamente, más diminuto. Está bueno. Bueno, entonces, lo que decíamos, vamos a empezar a desarrollar algunas experiencias al interior del currículum de la materia. Esto no es ni un trabajo plus, ni una cosa diferente, pero sí en el campo curricular de la materia, de los contenidos de la materia. Porque acá no se modifican los contenidos, se utilizan los contenidos de la materia para trabajar aspectos de esos actores sociales. Por ejemplo, para que ustedes tomen alguna conciencia de alguna idea, concretamente. Mañana pueden llegar a hacer una entrevista a una docente rural, y eso va a ser una actividad al interior de una práctica de la materia del optativo de ruralidad. Y ustedes toman contacto con el actor social les da un conocimiento y traemos a ese actor social al aula de formación. Fíjense qué bonito esto, porque el aula deja de ser el aula de María José, de Vanessa, de Elena, de Inés, de Vivi, del profe Nico y de Marcelo. Pasa a ser un aula ampliada. En realidad, les doy mi opinión, pasa a ser un aula mucho más real que lo que es hoy. Porque la realidad educativa es esta. Mañana ustedes van a trabajar en una escuela rural, en una escuela hospitalaria, en una escuela de adultos, y va a ser su ámbito laboral. Y qué lindo que ahora que te estás formando, ya tomes contacto con ellos, ¿no? Porque eso es formativo. Entonces, esa es la idea. No voy a ahondar mucho más hoy, porque no es el objeto, pero sí les quiero contar que este año particularmente, vamos a desarrollar algún tipo de actividades que se las vamos a ir dosificando, diciendo con tiempo, concretamente, pero que van a abarcar otro universo de actores que van a enriquecer su formación. Eso es la extensión en la docencia, concretamente. No sé, profe, si usted quiere agregar algo en esto, que está ahí que se sale de la vaina. No, simple, está bastante claro, diría yo, como lo ha planteado el profe, ¿no? Es, por decirlo de otra manera o de otro modo, un esfuerzo por, digamos, vamos a decir, reforzar o enriquecer la formación inicial docente de ustedes, haciendo relacionar, digamos, o intentando vincular lo que es el contenido de este trayecto optativo de educación rural
con el territorio de las escuelas rurales y de la modalidad de educación rural en sí, ¿no? Es como un esfuerzo por triangular y, como decía el profe, traer la realidad de la educación rural en tanto, vamos a decir, pensándolo desde los contenidos o de los saberes pedagógicos mismos de la ruralidad, como, por ejemplo, digo, cómo es planificar en la ruralidad, cuáles son las características de una escuela rural, cuáles son, digamos, los aspectos didácticos relevantes del trabajo en la docencia en territorios de la ruralidad. Digo, de pronto es como, yo lo pienso y lo siento como una triangulación, vamos a decir, entre los contenidos, su formación docente inicial y la realidad concreta del territorio con sus actores sociales y protagonistas, enriqueciendo lo que es este itinerario, ¿no? Este trayecto de formación, siempre tratando de hacerlo de manera genuina y original, en el sentido de que son los propios protagonistas, actores del territorio, los que tienen muchos aportes formativos desde sus historias, desde sus testimonios, las directoras, docentes, ¿por qué no estudiantes?, que tienen, digamos, un trayecto de experiencia vivido en la modalidad de educación rural, y nosotros apelar a esos recursos para tratar de enriquecer, como decía, este itinerario, ¿no? Creo que es un poco eso, y claramente lo sintetizó el profe en lo que es este proyecto de extensión en docencia, que es claro, ¿no? Y es realmente importante porque, diría yo en principio, vamos a decir, la primera edición en concreto, si bien hemos hecho esfuerzos y lo hemos logrado, ¿no? En otras cohortes o en otras ediciones de lo que son el dictado de los optativos, creo que esta es especial porque es la apertura formal a poner, digamos, en danza este proyecto de extensión en docencia para enriquecer su formación en la modalidad. Así que disfrútenlo, aprovechenlo, que realmente va a ser, me atrevo a anticipar que va a ser muy, muy significativo para ustedes. Y esto significa, les vamos comentando para que ustedes sepan, que esto significa que además de acreditar la promocionalidad de este curso optativo en el currículum de su ficha como alumna, concretamente, van a tener un plus curricular, porque todo alumno que ha cursado y ha aprobado, ha promocionado el curso optativo, luego automáticamente nosotros como profesores de este PED tenemos que pasar el listado de estos alumnos que aprueban a la Secretaría de Extensión Universitaria para que se protocolice por resolución que ustedes han participado de un proyecto de extensión en la docencia en su formación inicial. Es decir, que esto es un pequeño plus, concretamente, que se van a llevar en su currículum de formación, ¿no? Una pequeña experiencia de extensión universitaria en la formación inicial. Esto se lo vamos comentando. Eso, cuando el optativo cierre, llevará un par de meses más hasta que sale la resolución, pero eso se hace. Les narro el título, les cuento el título de nuestro proyecto de extensión, que se llama, fíjense en ustedes, cómo engloba todo lo que nosotros hemos dicho, se llama Prácticas educativas en múltiples contextos. : la profesión de educar y las modalidades del sistema. Prácticas educativas en múltiples contextos, la profesión de educar y las modalidades del sistema. Así que, como ustedes verán, fíjense ustedes en el título, qué es lo que está entrelazado: práctica profesional y modalidades del sistema, porque nosotros estamos en tercer año en todas esas materias. Entonces vamos cruzando lo que es la práctica de formación del maestro de primaria y del maestro de inicial en relación a las modalidades del sistema educativo, que son las que tomamos como optativo: encierro, adulto y ruralidad. Digo, como para cerrar la idea de esta brevísima presentación. Ya vamos a hablar cuando empecemos con alguna actividad concreta, pero
para que ustedes vayan teniendo el encuadre, porque esta realidad del proyecto de extensión, nosotros ahora la tenemos que colocar dentro del programa curricular de la materia. Programa que no hemos hecho todavía, no nos pidan mañana el programa, lo van a tener en unos días, porque estamos terminando de darle forma, pero van a ver que en el programa de la materia, cuando ustedes vean el programa, les aparece el PET, porque esto es de la institución, concretamente. Lo que sí nosotros le vamos a colocar en el aula de formación del optativo es el proyecto de extensión a la docencia tal como ha sido aprobado, porque es bueno que ustedes lo conozcan, porque les pertenece a ustedes, es para todos. Eso no es algo privado del profe Nico y yo, es de todos los que estamos dentro del proyecto. Ustedes no sabían, porque las convocatorias las tenemos que hacer los profesores para los cursos que damos, y después entran los alumnos que tenemos dentro de esos cursos, concretamente. Esa es la dinámica, así que para trabajar concretamente. Bueno, esa es un poco la novedad con la cual queríamos introducir un poquitito la explicación de este curso optativo, porque es un poco la innovación que este año vamos a estar trabajando a lo que ya hemos venido trabajando en años anteriores. ¿Cómo trabajamos a lo largo del curso optativo? Bueno, en primer lugar, para nosotros es muy importante, es crucial, el compromiso de ustedes con este espacio. Y cuando digo compromiso, no estoy diciendo que ustedes en este espacio tienen que aprender como definiciones de memoria de lo que es la educación rural o la historia de la ruralidad. El objeto de estos espacios curriculares optativos es que ustedes comiencen a comprender las problemáticas pedagógicas de las modalidades del sistema educativo. ¿Por qué? Y porque ustedes pueden ser maestras de cualquiera de esas modalidades, chicas. Entonces tienen que estar preparadas para esas modalidades. Tienen que tener herramientas. Cuando mañana te digan planificar para el plurigrado, vos que vas a decir, ay no, a mí en el profesorado no me enseñaron. No, eso es un error. Usted tiene que estar preparada. A lo mejor no vas a ir nunca a un plurigrado, o a lo mejor sí. A lo mejor no vas a ir nunca a una aula hospitalaria, pero a lo mejor sí. Entonces, tenés que tener andamiaje, encuadre, herramienta, y además que esto esté en la formación inicial. Ojo, que somos uno de los pocos profesorados de la provincia de San Luis, y lo digo con orgullo, que las modalidades del sistema forman parte de la formación inicial curricular. Porque hay muy pocos en San Luis que las modalidades son cursos dentro de la formación inicial, concretamente. Así que tienen la suerte y la dicha de que esto lo tienen dentro del currículum de formación de maestra, concretamente, de profesor. Entonces, cuando nosotros decimos como equipo de cátedra el compromiso, es esto, es que ustedes puedan apropiarse del espacio. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros no trabajamos con definiciones absolutas, ni vamos a pedir al modo tradicional de una evaluación una definición, porque no nos interesa eso. A nosotros lo que nos interesa, fundamentalmente, el objetivo primordial, es que comprendan la modalidad y que comprendan las implicaciones de la modalidad y qué significa ser docente en esa modalidad. ¿Para qué? Para estar preparada, porque ustedes no saben en su proyecto de vida futuro qué es lo que les va a deparar la vida. Y entonces es bueno que la universidad les haya brindado algunas herramientas para estar más protegida en ese campo laboral. Esta es la idea. Así de sencillo, pero también así de profundo. Y esa profundidad requiere compromiso, es decir, requiere meterse en el tema, meterse, decir, si el espacio curricular le da un video, si le da un foro de discusión, bueno, entro, miro, opino, veo, comparto, produzco, porque todo lo que ustedes hagan, chicas, se lo van a llevar ustedes en la mochila, como si, viste, entraran al curso con la mochila vacía, el cierre abierto,
y ahora le van metiendo cuadernos, y al final del curso se van con la mochila pesada, pero se la llevan para ustedes, porque lo que vamos a hacer es carga de conocimiento para ustedes. Esa es la idea. Entonces, eso es muy importante, y ese es el sentido del curso optativo, o por lo menos de estos optativos, concretamente, que es lo que nosotros abordamos. Bueno, dicho esto, por supuesto, hay que decir, como corresponde, que este curso optativo tiene una dinámica de taller. Tiene una dinámica de taller. Esto no es ni una asignatura ni un seminario, con lo cual no se cursa como una asignatura tradicional. Acá no hay carga teórica, el profesor, el trabajo práctico, esto es un taller. Y como es taller, tiene una dinámica que ustedes tienen que ir siguiendo a la luz de lo que le vamos poniendo en el aula de formación, y van a ver que la dinámica es variada, porque por ahí en un eje van a trabajar con video, en otro eje van a trabajar con testimonio, en otro eje van a trabajar con un foro, porque eso forma parte de la dinámica de taller. Acá no hay una evaluación de producto que te decir trabajo práctico número 1, trabajo práctico número 2, parcial integrador. No, eso es para el régimen de las asignaturas. Acá en taller, lo que nosotros priorizamos con el profe Nico como propuesta de cátedra es la evaluación procesual y la evaluación continua, que es lo que en pedagogía se llama evaluación formativa. Corresponde a la idea de evaluación formativa. No es ni la diagnóstica, ni es la evaluación sumativa, es la evaluación formativa. Nosotros adherimos en esta modalidad de taller a la evaluación formativa desde el punto de vista pedagógico didáctico. Digo para que después le digan, ¡ay, usted no dijo! No, estas son las características de cómo nosotros concebimos al espacio. Con lo cual, por eso decíamos, es muy importante el grupo de WhatsApp. ¿Y por qué? Porque ustedes constantemente en el grupo de WhatsApp van a ir recibiendo las noticias. Se subió tal contenido al aula. Chicas, no olviden que esta semana tienen el foro número 5. Chicas, esta semana no tienen encuentro sincrónico. Entonces, tienen que estar atentas a la dinámica. Porque la dinámica es flexible. No es pautada de que un encuentro, un trabajo práctico, un parcial. ¿Se entiende? Porque si no, no seríamos coherentes con la opción pedagógica de taller, justamente. El taller es eso. Y no es que nosotros elijamos darlo en modalidad taller, es que los cursos optativos, si ustedes se fijan en el plan de estudio, están pautados en modalidad de taller. Por eso son cursos optativos. Si no, no serían, concretamente. Entonces estamos cumpliendo el plan de estudio y estamos cumpliendo el régimen académico. Para nosotros es muy importante eso. Ha sido debate bastante entre todos nosotros, ¿no? Pero es importante la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y cómo tomamos los aprendizajes. Esas son un poco las características del funcionamiento de nuestro espacio. ¿Qué vamos a hacer en este espacio? Es lo que se estarán preguntando ustedes, concretamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Miren, nosotros vamos, yo se los voy a nada más que describir, porque la idea de hoy no es atiborrarlas de información, sino un poco presentarle toda esta información de entrada. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente, en primer lugar, quiénes son los actores y cuáles son los territorios de la educación rural en San Luis, porque vamos a bajar a San Luis, porque ustedes van a hacer, algunos de ustedes a lo mejor se va a vivir en otra provincia, pero por lo menos que conozcan lo cercano, que es importante, Por eso me encantó el ejercicio que hizo el profe, porque saltaron cada uno de ustedes de qué ruralidad han venido, y hemos aprendido entre todos compartiendo. Está bonito, ¿no? Concretamente. Entonces, uno de los ejes, no digo el primero, uno de los ejes de trabajo conceptual, metodológico, pedagógico, y que lo vamos a usar en el proyecto de extensión, tiene que ver con quiénes son los actores educativos en las escuelas rurales y cuáles son los territorios de las escuelas rurales. A ver, hay un territorio de la montaña, hay un territorio de la llanura, hay un territorio de la meseta. Bueno, son distintos territorios y, ojo, son distintos contextos culturales. Por eso marcamos la idea de territorio.
Porque no es lo mismo un niño de la llanura que un niño de la serranía. Y no es lo mismo, chicas. Y se los puedo afirmar porque nosotros trabajamos con escuelas de llanura y de serranía y son niños que se mueven con patrones culturales diferentes. Ustedes me dirán, con una diferencia de 50 kilómetros, sí, pero es que la cuestión de distancia geográfica no determina el comportamiento, lo que determina es el entorno, el contexto. Y ese niño nació en la llanura, vivió en la llanura, o ese niño nació en la serranía y vivió en la serranía. Y por lo tanto, ese es su universo cultural conocido. Puede conocer otro, pero ese es su universo cultural conocido. De modo tal que actores y territorios de la ruralidad va a ser un eje de trabajo muy importante que vamos a desarrollar concretamente. Otro eje de trabajo importante en este seminario tiene que ver con lo que nosotros llamamos el campo de la educación rural. Es decir, cuando hablamos de educación rural en Argentina, ¿de qué estamos hablando? Porque también el concepto de educación rural puede variar en México, en Colombia o en Argentina. Por lo menos que conozcan el campo de la educación rural en nuestro país, ya que el título de ustedes es un título nacional y que mañana pueden ser, con este título de la UNVIME, maestras en Jujuy, en Tierra del Fuego o en Justo de Arán, donde sea, ¿se entiende? Entonces es importante que ustedes conozcan cómo se estructura el campo de la educación rural en el sistema educativo argentino. Y van a ver que es bastante variado. Más allá de que hay una ley nacional y que hay principios ministeriales, es bastante variado, concretamente, bastante diferenciado y muy rico, muy rico. Entonces, el campo de la educación rural nos va a acercar a mirar cómo se comportan esos actores en esos territorios, con qué características. Por ejemplo, cuando hablamos del campo de la educación rural, una de las características universales del campo de la educación rural es la realidad del plurigrado. El plurigrado es una característica determinante del campo de la educación rural, que no es solo en Argentina, el plurigrado existe en muchos países de la región. Pero eso es una característica, entonces no podemos no hablar del plurigrado. Ustedes tienen que saber qué significa el plurigrado pedagógicamente, qué significa el plurigrado didácticamente, qué significa el plurigrado en términos de tarea docente, cómo se organiza la escuela institucionalmente a partir del plurigrado, porque no es lo mismo que la escuela urbana por gradito, por momento, por área, por coordinaciones, no es lo mismo. Hay otra lógica de funcionamiento, concretamente. Bueno, ese es otro eje importante. Otra de las cuestiones que es muy importante para desarrollar y que vamos a trabajar en alguna clase pública y abierta, sin duda, justamente, es el tema del derecho a la educación en términos de educación rural. Es decir, la educación rural como derecho educativo y todo lo que significa el acceso a la educación rural como un derecho a la educación de todos. ¿Por qué tomamos el derecho a la educación y el derecho a la educación rural? Porque la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, desde hace más de un año, tiene un proyecto de trabajo institucional en torno a los derechos humanos y las diversidades. Derechos humanos y diversidades. Esto constituye un proyecto institucional de la Escuela de Sociales, declarado de carácter institucional y declarado de interés formativo para todas las carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación. De modo tal que nosotros vamos a trabajar aspectos de derecho con alguna clase pública y abierta que estamos programando, juntamente con otras cátedras, ya que nuestra escuela participa
también les voy contando para que se pongan contentas, justamente de una propuesta latinoamericana de cátedra UNESCO, sobre los derechos humanos y los racismos. Entonces dirá, uy, profe, qué complicado que se ha venido hoy. Bueno, pero les voy dando información para que ustedes sepan. Ustedes están en una escuela de una universidad joven que desarrolla hoy proyectos de extensión en la docencia, que está vinculado con un proyecto internacional de cátedras UNESCO sobre derechos humanos. Fíjense cuántas cosas tienen de plus que se están llevando en su formación inicial de maestra. Todo esto forma parte de nuestro curso optativo curricular de educación rural. Para nosotros, estos han sido como elementos de un gran rompecabezas que este año, el profe Nico lo relataba muy bien hace un rato, ¿no? Antes lo habíamos trabajado todo por separado. Este año hemos logrado, después de la experiencia de 4 años, teníamos que aprender, ¿no? Justamente. Y aprendimos y hemos podido darle formato, y darle formato institucional. Primero, los proyectos de extensión. Y segundo, los proyectos de vinculación con cátedra UNESCO. Yo estoy trabajando por parte de la Universidad Nacional de Villa Mercedes como miembro del comité de cátedra UNESCO, justamente soy el representante, de modo que hay una interacción directa con cátedra UNESCO en términos de derechos humanos. Y por eso nuestra escuela ha optado porque los derechos humanos y las diversidades sea un proyecto institucional como transversal de la formación docente, porque es muy importante en este momento del siglo XXI y del nuevo milenio hablar de los derechos humanos, y hablar, nosotros que vamos a ser educadores, de la educación como un derecho humano inalienable de todos, de todos. No importa en qué contexto esté, seas en el campo, seas en la cárcel, seas en el hospital, seas un joven o seas un adulto, es un derecho humano. Por eso atraviesa toda nuestra formación, concretamente. Entonces, fíjense en ustedes la riqueza del curso optativo. Ustedes venían a ver que era una escuelita rural y nosotros se la complicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos ido agregando todos estos elementos que, ¿saben qué, chicas? Nosotros hemos caminado un poquitito más que ustedes. Bueno, a mí se me cayó el pelo hace rato, así que soy más viejo que ustedes. Pero al profe Nico también se le está cayendo, por suerte. Es mi consuelo. Digo, más allá de las risas que siempre nos gusta reírnos de nosotros mismos, digo, nosotros hemos pensado, por la experiencia de vida docente que tenemos, que todas estas cosas enriquecen a su formación inicial. Vuelvo a decir, son plus que ustedes se llevan con una mirada mucho más amplia, con una mirada mucho más abierta de lo que es enseñar. En estos proyectos de extensión en la docencia y en esta cátedra UNESCO participan todas las escuelas de Justo de Drac y algunas de las escuelas de Villa Mercedes, les cuento. Es decir, que fíjense la multiplicidad de actores que se van a poner en juego. Entonces, de repente van a ver entrar una directora de escuela, al aula, a charlar con ustedes, ¿no? Concretamente, o alguien de un proyecto de racismo de Brasil que les va a hablar en portugués y se van a tener que preparar para entenderlo, concretamente, pero está bueno porque todo eso te abre el horizonte de la mirada de qué significa educar en el siglo XXI. Y vos mirá, ay, pero yo no salgo de la esquina, de la cuadra, de Justo de Drac, de mi casa. Y sí, pero Justo de Drac forma parte del mundo, no está aislado del mundo. Entonces es importante que vos tomes conciencia de esto. Es muy importante y es muy formativo. Entonces, un poco en el día de hoy queríamos contarle y comentarle el encuadre de trabajo del curso optativo, la modalidad de trabajo, estos ejes conceptuales de trabajo, concretamente, y estos proyectos que de alguna manera van engarzándose y complementando a su formación inicial. Entonces, es un año muy rico,
es un año muy desafiante, tenemos grandes expectativas y bueno, queremos desde el momento inicial, que es hoy el momento cero, invitarlas a todas a que realmente disfruten, aprovechen al máximo la experiencia de los optativos, porque es importante, es importante. No sé, profe Nico, si usted quiere decir algo. La escuchamos. Sí, en la sintonía que usted, profe, venía desarrollando, decir que la formación docente inicial, y por supuesto que continua, porque si hay algo que sabemos desde que empezamos a formarnos en esta carrera es que debemos obligadamente, por decirlo de alguna manera, seguir formándonos, ayornándonos, estando en contacto permanente con las realidades emergentes en el contexto educativo y social a donde nos desempeñamos. Y digo, de pronto, pensando sobre todo como eje el proyecto de las modalidades del sistema educativo, uno tiene, digamos, expectativas o va como reconociendo que cada territorio, cada modalidad, cada escuela, si ustedes quieren, cada, por decirlo, cada nivel del sistema educativo en sus contextos específicos requiere de nosotros como docentes de reconocer ciertas especificidades en lo que es la apropiación de saberes pedagógicos, ¿no? Digo, que muchas veces los docentes tienen que en territorio especializarse de manera, digamos, práctica y teórica en ciertos casos, de acuerdo a la modalidad, a los saberes específicos que nos interpela esa modalidad a ir apropiando. Digo, de pronto, si nos pensamos en ruralidad, la importancia que tiene el maestro rural, la maestra rural o los directivos de una escuela a la hora de planificar su proyecto escolar considerando la comunidad, por ejemplo, ¿no? Cómo es un referente el docente de la educación rural con su comunidad, con su contexto, y también, por decirlo, ¿no? Otro saber pedagógico de relevancia e importancia a ir reconociendo, identificando como una de las herramientas y recursos de este espacio, o por lo menos a pensar en este espacio, adquiriendo, ¿no? Estas herramientas, lo que significa el vínculo pedagógico, el vínculo educativo del docente rural en lo que es una escuela de la modalidad. Por cierto, ¿no? Digo, por pensar algunos ejemplos, un docente, una docente de la escuela urbana, entre comillas, termina su clase, ¿no? O termina su hora y se muda, digamos, nos vemos al otro día o en otro momento, ¿no? En cambio, el docente de educación rural, digo, por decir rápidamente, tiene muchos otros compromisos más, ¿no? La responsabilidad es mayor aún. Si bien la flexibilidad, digo, de que, bueno, estamos en una escuela rural, no hay una normativa que me dice a mí como docente, como directivo de la escuela, cómo llevar adelante el proyecto educativo institucional de mi escuela, tengo a su vez que reconocer más responsabilidad, ¿no? Digo esto porque no solamente el docente se convierte en docente en una escuela rural, sino que también muchas veces el directivo, digamos, es el transporte, es el que planifica en comunidad algún proyecto en conjunto, tiene otras responsabilidades a la hora también, ¿por qué no?, de evaluar o de proyectar otra propuesta en articulación con otras instituciones. Digo, si bien la flexibilidad muchas veces para trabajar y gestar la educación en un docente de escuela rural es más flexible, también es mayor la responsabilidad que tiene, ¿no? Porque
Bueno, son saberes justamente que profesionales, que el contexto nos va exigiendo, que el territorio nos va exigiendo a saber ser docente, como decía el profe, a saber ordenar didácticamente un plurigrado, saber hacer recortes de contenido. El otro día charlaba con un docente rural y me decía, una docente desde el sur, y me decía, profe, usted no se imagina, es todo un arte poder tomar un solo contenido o un descriptor del diseño curricular, digamos, de la provincia, en este caso de Chubut, y armar actividades con el mismo contenido, ¿no? Con distintos niveles de complejidad. Y eso es algo que la formación inicial no me enseñó, profe. Yo tuve que andar caminando el campo, como quien dice, para poder ir adquiriendo estas habilidades, que son saberes que el docente va adquiriendo en su experiencia, en su vivencialidad, digamos, en ir haciendo la educación. Si hay algo que tiene de característica como central la educación rural, es que muchas veces el docente se va haciendo en el camino, ¿no? Como que hay un camino, pero va en ese camino adquiriendo, reconstruyendo sus sentidos, digamos, incorporando herramientas pedagógicas que muchas veces el docente de escuela urbana no tiene, y también que ni siquiera imagina, ¿no? Porque de pronto ustedes se imaginan que la docencia en contextos o modalidad de educación rural se convierte de alguna forma, ¿no? En una referencia tan relevante para la comunidad que de alguna manera el docente es el confesor, es el asesor de la comunidad, es el que los mancomuna, es el que genera proyectos, de interés común. Entonces, caminando el campo, el territorio, ¿no? En sí, es cuando en la práctica misma del aprender esto de saber hacer la enseñanza en la modalidad rural, es la que nos va permitiendo incorporar todos estos ejes, todas estas particularidades que mencionaba el profe de lo que significa el don, de pronto, y lo que significa la importancia de ir formando e incorporando saberes pedagógicos propios del territorio, que muchas veces, y lo dicen los mismos colegas de las escuelas urbanas, son tan importantes que el docente de escuela rural tiene o ha incorporado muchísimas herramientas, muchísimas destrezas, muchísimas habilidades y capacidades propias que el docente de escuela urbana no tiene, ¿no? De pronto. Entonces, tan valioso esto de hacer la educación rural, y creo que en ese sentido es importante que la reconozcamos, que reconozcamos la necesidad de formarnos en la misma, porque fíjense ustedes, no solamente a nivel provincial, porque nuestra provincia de San Luis tiene más del 50% de las escuelas del sistema educativo de modalidad de educación rural, ¿no? Con características rurales, y a nivel país, a nivel nacional, casi el 60% de nuestras escuelas son de características rurales. Entonces, tenemos que identificar la vacancia en la formación, como decía el profe, este orgullo de ponerse contentos de que no todos los planes de estudio, los profesorados de esta provincia tienen este espacio de formación, sino de la importancia que demanda saberse formado o incorporar algunas herramientas básicas, conceptos, ideas o algunos encuadres para el abordaje en algún futuro en la posibilidad de pensar un campo laboral posible, ¿no? En su caso. Entonces, es muy valiosa y yo atesoro la educación rural de manera personal porque realmente hay historias y nosotros estamos hechos de historias, estamos hechos de testimonios, de vivencias, y hay historias realmente que emocionan y dan cuenta de la importancia que puede llegar a ser este trampolín de poder transitar una educación en la ruralidad que sea de calidad y que no tenga nada que envidiarle a un proyecto de vida de un niño o de un joven
en lo que es la modalidad, digamos, o mejor dicho, lo que serían las escuelas en la urbanidad, ¿no? En las escuelas del centro, digo, la importancia, en síntesis, de pensar que nosotros tenemos el deber, nosotras y nosotros tenemos el deber de abrir puertas a aquellos niños que son de la modalidad, que puedan ver la posibilidad de construir un proyecto de vida que vaya mucho más allá de su entorno más cercano o de su entorno inmediato, y que puedan ser ciudadanos críticos del mundo, ¿no? Que puedan ser ciudadanos activos, que puedan tomar las instituciones como canales, digamos, de desarrollo, que puedan ser partícipes de distintos proyectos de la comunidad, ya sea en distintos espacios, ¿no? Y que ellos puedan participar y apropiarse de lo que significa la voz en lo que es la construcción de proyectos en común, ya sea de las localidades, etcétera, ¿no? Digo, es muy valioso que nos detengamos a reflexionar sobre lo que es la formación o la importancia de lo que necesitamos poner en valor, la formación docente inicial en la modalidad de educación rural, y también, ¿por qué no?, pensar esos saberes propios del territorio y a futuro, en perspectiva, cuáles son nuestras obligaciones como docentes y como educadores de un sistema educativo, que debemos propulsar los proyectos de vida de nuestros estudiantes de igual forma, ¿no? Con la misma calidad y con la misma, apertura a las posibilidades que genera el desarrollo de la vida a futuro de cualquier ciudadano o ciudadano. Así que bueno, creo que en ese sentido es pensarnos en todo aspecto, ¿no? Como docentes, como seres humanos, como gestores de la educación, por supuesto, y como docentes que acompañan proyectos de formación política, ¿por qué no?, en comunidades que se encuentran en pleno desarrollo. Si uno piensa en el interior de nuestras provincias, en general, el desarrollo que vienen logrando a nivel ciudadano, urbano y social, tienen un vínculo con la ruralidad muy importante, ¿no? Qué lindo es pensar a aquellos niños y niñas, como ustedes comentaban al principio, egresados de escuelas rurales, ¿no? Que han podido lograr estudiar en una universidad y que se proyectan a futuro para seguir, teniendo sueños y seguir teniendo proyectos de vida en comunidad que hacen a la calidad de la cultura. Y bueno, la escuela de la ruralidad no está exenta de esta posibilidad. Simplemente eso, profe, creo que nos debemos esta valoración. Buenísimo, buenísimo, profe. Bueno, chicas, esta era la idea de hoy, presentarles el encuadre, comentarles cómo vamos a trabajar, darle algunas características de los ejes conceptuales y contarles estos plus que este año se trabajan en los cursos optativos. Así que de ahora en adelante les pedimos que sigan muy atentas al grupo de comunicación de WhatsApp y al aula de formación, porque constantemente interactuamos con los dos espacios y a partir de los dos espacios nos tienen al alcance de la mano al profe Nico y a mí para preguntar lo que necesiten. Así que por hoy las vamos liberando, así tienen un descansito concretamente. Un breve avisito ahí, un comunicado para todas, creo que ya están en condiciones de saber matriculadas en el aula, digamos que si están en el grupo o no están, perdón, en el grupo de WhatsApp, que se vayan incorporando porque es muy importante estar comunicados. Y bueno, como dijo el profe, estamos a un clic de distancia, como decimos siempre, vía WhatsApp, vía mail, vía aula, y bueno, es importante de que si conocen a alguien que se quiera sumar, todavía está a tiempo. Muchas gracias, profesor. Muy bien, chicas, nos vemos. Que terminen un buen día. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Gracias.